Eskerrik asko, gracias de Noé, eskerrik asko, presidenta Andrea. Bueno, la historia es verdad que la conocemos todo el mundo de lo ocurrido, se estuviera en el Parlamento o se estuviera en la calle, porque ha sido un tema socialmente en Navarra realmente importante y que ha levantado muchas ampollas. Por nuestra parte, desde luego la conocíamos también desde la calle y hemos tenido una posición clara desde nuestra Constitución como Podemos, pero también participando en los diferentes movimientos que han estado cuestionando y discutiendo cómo se pudo hacer este tema con las cocinas en Navarra. Insistimos en lo de Navarra porque efectivamente ustedes han recordado muchas veces aquí que ha sido siempre considerada, y hay grupos que les contestan y con razón que ahora no, que comparen con todos los demás lugares del resto del Estado. Digo, había sido considerada realmente una estupenda sanidad, que además se comía bien. Yo desde luego soy testiga, supongo que como muchas de las personas que se encuentran aquí, y que tenía esta característica que efectivamente, como bien ustedes han recordado y han dicho claramente, desde el 2013 desaparece por completo. Y desaparece por completo porque efectivamente el cambio es dárselo a una empresa privada, Mediterránea de Catering, que no solamente no cumple lo que se le ha dicho que tiene que hacer, sino que además, es decir, lo hace con pésima calidad que lo han recordado muy bien, significan más de 3.000 quejas, es terrible, o sea, más de 3.000 quejas que antes no existían, antes de 2013. Eso, es decir, pero lo más grave además no es que fueran más de 3.000 quejas, es que además nunca se respondieron, con lo cual tampoco es sorpresivo que efectivamente en 2015 hubiera solo 141, pero hubo, o sea, hasta finales de 2015, 141 quejas de pacientes. No es que no haya, es que hay, solo que si no se responden ya a las 3.000 anteriores, es cierto que la gente al final decide montárselo por su cuenta y alguna sigue protestando y lo demás pues hacen lo de llevarse mucha gente su comida y le da la vuelta al tema como puede. De hecho, la encuesta que efectivamente han explicado y realizado, es decir, deja claro que un 50% más o menos no come en este momento la comida propia del hospital, y sí que sigue, bueno, las encuestas acaban de pasarse y así lo reconocen, pero en cualquier caso les vuelvo a insistir, 3.000 quejas es terrible, o sea, eso sí que es un replanteamiento, señora Ganuza, que ahí sí que hubiera entendido que ante esa situación hubiera defendido algo que comparto totalmente, que es que realmente haya una comida de calidad, una salud alimentaria individualizada y incorporando la diversidad cultural. Realmente sí que era, y cuestión que defendemos también seguramente todas las personas que ya hemos intervenido, pero esto fue cuestionado precisamente desde esa decisión del 2013. Así que, como esto ya se ha dicho, pues sencillamente decirles que por nuestra parte tuvimos la oposición entonces, la hicimos en las formas, como se ha explicado, porque se hizo sin tener en cuenta la opinión de las personas que sí sabían de esto y desde luego tampoco de todo el tema sindical y absolutamente ni de los grupos políticos ni de nadie, se hizo de manera dictatorial, pero tampoco en el fondo, como acabamos de decir. Lo adelanto ya, efectivamente, Podemos, como bien firmamos en el acuerdo programático, defendemos y decimos e insistimos que la reversión sea total, aunque podemos entender que se haga en plazos, pero queremos recordar que nuestra posición es reversión total. Como lo decimos en el acuerdo programático y como que ustedes preguntaban, es decir, efectivamente intentamos, y así queda recogido, que, es decir, esto además se haga lo más rápido posible, aunque sean los primeros pasos, y lo más rápido posible, la garantía para ello es el hecho de haber conseguido también que efectivamente el primer dinero que obtuviera este gobierno vía ingresos que sean más allá, como por ejemplo el IRPF, todos los que vayan en aumento de los presupuestos planteados. Una de las cuestiones prioritarias, además del tema del funcionariado y además del PIL, sea efectivamente el tema de la reversión de las cocinas, y por eso creemos que es posible, porque sí sabemos que se puede hacer ese aumento y que esto va a ser posible. También, como nos unimos claramente a la idea que efectivamente yo no había oído la frase de Hipócrates y me parece muy buena y completa, porque efectivamente nuestro objetivo era, es decir, que comer con calidad forma parte del proceso de curación, eso es indudable, con lo cual esa frase es así de sencilla y clara. Pero sí que nos gustaría insistir en esta línea, es decir, primero recalcar
que solicitamos la mayor rapidez posible y, por lo tanto, que el dinero que se ingrese de más, como ya hemos dejado por escrito, realmente sea destinado en una de las cuestiones a este tema de las cocinas. Pero, además, creemos que, efectivamente, porque lo que nos preocupa es el alimento, la nutrición como elemento del proceso curativo de las personas, que el grupo técnico asesor de verdad nos garanticen que se va a estudiar desde este punto de vista las soluciones y no solo desde lo económico. Es decir, que realmente esto sea lo que esté presente. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto tiene que ver con que, si bien hoy empezamos parcialmente con una parte, es verdad que es importante que este grupo analice si con los datos que tenemos, y no digo porque sean alarmantes o no, sino sencillamente porque están lo que ustedes ya han nombrado, el tema de la listeria, es decir, lo que hoy efectivamente se están replanteando en muchos países europeos. Es verdad, Quebec es uno de los que está en la cabeza, pero muchos más, el tema de que todo el análisis se haga, es decir, si va a ser en frío o en caliente, realmente no solo desde la perspectiva económica, sino realmente de aquella que va a garantizar no solo un buen alimento, sino además de calidad y seguro. Y esto sí que creemos que debe ser garantizado en cualquier grupo técnico que vaya a trabajar para adelantarnos a la hora de los informes para la toma de decisiones. Desde luego, ya lo han dicho y sí que nos preocupa muchísimo, es decir, que realmente en esta propuesta se vuelva a crear los puestos de trabajo, los más de 100, porque fueron más de 100 las personas que se fueron a la calle en ese momento y efectivamente mujeres, y por lo tanto, vuelvo a insistir, cuando nos preguntamos por la brecha salarial, este es un tema clave y básico, pero es decir, en esta reversión a lo público, que volvamos efectivamente a crear los puestos de trabajo en condiciones. Empezaremos por 32, pero no nos olvidemos que si va a ser pública en su totalidad deberán ser bastante más, y que desde luego en ese planteamiento efectivamente recuerden también que hay que tener en cuenta que hay un movimiento sindical importante que se le debe de preguntar si considera, es decir, cómo deben de ser devueltos esos puestos a lo público, es decir, personas nuevas, podemos reponer personas, cómo debe ocurrir, porque bueno, muchas personas fueron a la calle injustamente y quizás hay que tener en cuenta todo esto, por lo tanto, que efectivamente se trabaje también al unísono con todo el tema de la representación sindical para que aporten propuestas. Para Podemos Aldugu, los 749.000 euros, o bueno, 250.000, nos parecen muy bien aprovechados para lo que vamos a ganar, indudablemente en algo que digo es un clamor no de los grupos políticos, sino de la ciudadanía en general y sobre todo aquellos grupos que han estado defendiendo, decir que la calidad de la alimentación es fundamental para la recuperación de las personas. Bueno, pues nos parece muy poco y desde luego, bueno, lo que nos escandalizaría y nos escandaliza es que perdamos 60 kilos en el circuito de los Arcos, que no recuperemos más de 75 millones con la reforma fiscal. Con todo ese tipo de cuestiones sí que nos parecen durísimas, ¿no? Pero esto nos parece que para todo lo que va a ganar, pues realmente es una inversión pues bastante buena, de aquellas que se podría calificar como muy, muy buena, ¿no? Así que, dicho todo esto, nuestra postura, repetimos, tenderá a que sea público en total, aunque entendemos y comprendemos en que empecemos parcialmente, que se tenga en cuenta lo que hemos dicho, el tema sindical y, desde luego, un plan de trabajo global que nos permita llegar hasta el fondo del problema. Y nuestras preguntas sí que tienen que ver con cómo nos pueden decir de verdad, incluso en este proceso que empezaríamos parcialmente, cómo garantizamos el control de lo público aquí, de la calidad, cómo lo vamos a garantizar en este proceso ahora, en todo entiendo que si es pública total estaría muy garantizado. En ¿de qué manera vamos a garantizar que todo el tema de nutrición, la calidad de la alimentación, etcétera, de qué forma lo vamos a garantizar en este proceso, en el actual? También, desde luego, el tema de efectivamente que estudien, le decimos, si ustedes consideran o tienen alguna postura ya con el tema de dificultades o no del sistema en frío o el sistema en caliente. Y otra cosa importante y que tenemos aprobada en pleno es que recuerden que se aprobó en pleno que además de que hagamos los alimentos, además que hagamos una compra responsable pública de la cercanía y, por lo tanto, que se aplique ya en estas cocinas, es decir, que lo que tenemos aprobado en pleno lo hagamos, compremos en nuestro entorno y demos ya una calidad excelente a quienes van a estar en este momento las personas hospitalizadas. Esto es nuestro planteamiento.